Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Como siempre es de mucho gozo transmitir el mensaje de la palabra del Señor y de esta manera traer consuelo, edificación, exhortación y todo lo que la palabra de Dios hace en la vida de los que la escuchan. Así que hoy tenemos un mensaje especial como siempre y quiero recordarles que así como les indiqué el domingo, estamos de lunes a sábado, todos los días a las 7:30 de la noche, ministrando palabra de Dios, los lunes en labios de una de nuestras líderes y maestras, la hermana Sonia Nid García, martes, jueves y domingo conmigo, martes y jueves 7:30, como ya dije, y domingo 10:30 de la mañana, miércoles la escuela bíblica en labios de la doctora Lucy Marrero, viernes en labios de mi asistente pastoral de juventud, la hermana Aida Mota, y sábado en labios de mi asistente de consejería, la pastora María del Mar Pérez. Así que de lunes a sábado a las 7:30 de la noche puedes ser ministrado, puedes conectarte, puedes compartir con nosotros y puedes edificarte con todas las diferentes cosas que traemos. Siempre son diferentes enfoques y siempre va a traer bendición a tu vida, no tengas duda de eso. Quiero orar antes de dar comienzo al mensaje y que de esta manera podamos empezar a entonar espiritualmente y invocar para recibir lo que Dios nos va a dar, no sin antes recordarles que si nos deseas llamar, puedes hacerlo al 787-883-0809. 787-883-0809. Con mucho gusto mi secretaria tomará la llamada y le indicará al cuerpo de ancianos que oren por tu petición o por tu vida si es que deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que es el boleto de entrada al reino de los cielos y la garantía de la salvación y de la vida eterna. Así que no es un billete de lotería, es mucho más, porque no se limita a algo temporal y material, sino a algo eterno y sublime, como es tener una relación íntima con el Dios del cielo y con su Hijo Jesucristo. Así que oremos. Padre amantísimo, yo te doy gracias porque tú estás con nosotros, tú estás conmigo, estás con los hermanos y amigos que se han conectado. Tú nos conoces, nos amas, estás para nosotros y todo lo que haces y permites es para nuestro bien, nuestra santificación, nuestro crecimiento, nuestra enseñanza, de tal manera que nos convirtamos en discípulos, en líderes, en cristianos maduros, que podamos bendecir a otros con la bendición que otros nos bendijeron a nosotros. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, sabes que te necesitamos, que desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más joven hasta el más viejo, desde los que estamos sobre la faz de esta preciosa isla de Puerto Rico, sobre el resto que está sobre la faz de la tierra, todos te necesitamos tanto, Señor. Y sé que para todos enviaste un Salvador y sé que a todos estás dispuesto a salvar, a bendecir. Que podamos estar, Señor amado, con humildad recibiendo lo que tú nos digas y poniéndolo en acción. Señor, sé con todos los servidores públicos y personas que están dando servicios médicos y de ventas en los diferentes lugares. Guárdales ese escudo alrededor de ellos, protégeles de todo mal y así, Señor amado, recompénsales esta labor de sacrificio. Ayúdanos a nosotros también, todos los pastores que ministramos diariamente y los líderes que nos ayudan, los ancianos que oran y así por el estilo, el equipo que cada iglesia compone para ministrar tu palabra, tu amor, para llevar ayuda a tantas personas en necesidad y para seguir encarnando tu amor y siendo un brazo evangelístico y social a favor del mundo, como lo hizo tu Hijo Jesús. En tus manos pues dejamos esta noche, háblanos, Señor, y permite que podamos entender lo que tú quieres decirnos. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Yo quiero en esta noche leerles un cántico que aparece al final del libro de Sofonías. Sofonías está antes del libro de Ageo y es de los últimos libros de los profetas menores que están al final del Antiguo Testamento. Tiene solamente 3 capítulos y solamente en esos 3 capítulos hay 52 versículos. Son versículos que en su comienzo, esos primeros 2 capítulos, suenan de una manera sombría, lúgubre,
triste, pero la forma en que este libro cierra, en este capítulo 3, ese cántico, es lo que yo quiero que tú no olvides mientras escuchas lo que luego te voy a decir. Porque este Dios nuestro es un Dios de tal amor, de tal bondad y misericordia, que aún nosotros haciendo lo que hagamos, su última palabra siempre es de esperanza. Y eso es lo que ilustra el libro de Sofonías. Dios puede anunciar advertencias de castigo, de juicios. Dios puede decir lo que diga y lo cumple, pero su última palabra siempre es de esperanza. Su última palabra es: después yo restauraré, después yo levantaré y bendeciré a aquellos que quieran seguir conmigo y que se den cuenta de que el mundo, ni el maligno, ni los ídolos, ni los malos caminos aprovechan. Y esa es casi la historia de la mayoría de los libros de la Biblia. Aún Jesús llamó y lo criticaron los religiosos de la época a publicanos y pecadores, y esos religiosos de la época le decían: y este con pecadores come y con publicanos anda, y hasta con rameras se sienta en las mesas a tener banquetes. Jesús vino a anunciar que por encima de toda consecuencia de nuestros malos caminos estaba la gran y maravillosa oportunidad para toda la humanidad de ser librados de eso, del castigo y de la condenación, solamente si con arrepentimiento reconocíamos en Él al Hijo de Dios y al que podía restaurarnos, salvarnos y darnos esa nueva vida que hemos buscado en tantas partes y que no va a aparecer en ningún sitio, porque solo Jesucristo es la vida, y no la vida natural, la vida eterna. Aleluya. Y ese cántico que está en Sofonías 3:14 al final. Mira qué precioso es, porque mucha gente cita el versículo 17, pero eso está dentro de un contexto de un cántico, y yo te lo quiero leer completo. Dios mismo llama al pueblo a cantar. Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo reuniré, dice el Señor, a los fastidiados por causa del largo tiempo. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aleluya. ¿No te parece precioso? Pero para que veas cuán grande es la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, mira en qué contexto se da este cántico. Dios usa a Sofonías para hablarle al pueblo de Dios después de los 55 años del rey Manasés, que siendo hijo del rey Ezequías, después que éste muere, Manasés daña todo lo que su padre adelantó. Volvió a poner ídolos en el templo, volvió a edificar lugares altos, puso sacerdotes paganos, edificó estatuas para que el pueblo las adorara, restauró nuevamente el sacrificio de los niños como pueblos paganos vecinos hacían. Bueno, dice que llenó toda la tierra de sangre, de lado a lado, y fue un desastre. Esos 55 años de Manasés fue algo bien deteriorante, espiritual y moralmente hablando, para el pueblo de Dios. Y yo no sé por qué la gente termina olvidando lo que Dios ha hecho por ellos y dejándose llevar por la corriente. Yo no sé si es cierto, pero mi papá siempre me decía que el camarón nadaba en contra de la corriente. Pues si es así, nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Nosotros no podemos irnos chorro abajo, carrera abajo, corriente abajo, a donde nos puedan llevar, aunque nos entortucemos contra las peñas allá abajo. No,
Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer la diferencia. Y Pablo mismo le dijo a los romanos, no se conformen en este siglo, no hagan lo mismo que el resto de la gente. Busquen transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, para que sepan cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el pueblo, como en el tiempo de los jueces, que después que sufrían por muchos años la opresión de los cananeos en cuya tierra Dios los había introducido, clamaban a Jehová. Yo estaba leyendo esta mañana cuando, después de 20 años siendo oprimidos por Sísara, general del ejército de uno de los cananeos, Dios levanta a Débora para que sea una mujer que traiga liberación al pueblo de Dios. Pero cuando yo estaba leyendo eso esta mañana, ocultando posibles pasajes para el domingo, Día de las Madres, que te pido que no te pierdas la transmisión, porque vamos a traer algo especial. Dice ahí en Jueces 4 que después de Dios haber libertado al pueblo muchas veces, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y él los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. Y después de 20 años, yo digo, ¿por qué esperaron tanto? Clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros y los había oprimido con crueldad durante 20 años, y en ese tiempo pues gobernaba una de las jueces, que en ese caso era Débora. Y cuando yo leía eso esta mañana, yo decía, pero ¿por qué hay que esperar tanto para clamar a Dios? ¿Por qué hay que aguantar tanto? ¿Por qué hay que sufrir tanto? ¿Por qué del primer cascarazo, del primer cocotazo, del primer resbalón uno no dice, oye, la verdad es que uno no puede andar por ahí por la libre? Esto no deja nada, el mundo es un engaño, el enemigo es un tramposo. Yo tengo que volverme a Dios, esto no sirve. Pero a veces esperan hasta estar hecho cantos. Y Dios es tan bueno que los recibe enteros o embaratados. Pero no es necesario que suframos tanto. Podemos venir al Señor antes. Podemos venir al Señor a la primera caída, al primer entendimiento de que le hemos fallado. Podemos contar con su amor, creer en Él. Y fíjate que después que Ezequías hizo tantas reformas y llevó al pueblo bien adelante, militar y en todos los aspectos hablando, cuando su hijo Manasés de 12 años empieza a reinar, está 55 años destruyendo la obra de su papá. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros no valoramos lo que le ha costado a nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, unas cosas, y pues nos llegan fáciles a las manos y no las valoramos igual. Y este muchacho no siguió el camino de Dios que había seguido su padre y se dio a la idolatría. Y fue un tiempo bien malo. Y es en ese tiempo, al final de ese tiempo, cuando entonces, después de los 55 años de Manasés, entra como rey Amón, su hijo, pero está solamente 2 años. Y después de Amón es que viene Josías. Y cuando está el rey Josías, ese es el tiempo en que Sofonías profetiza. Se cree que simultáneamente con el comienzo del reinado de Josías, que tenía 8 años cuando empezó a reinar, obviamente lleno de asesores, de padrinos, de ayudantes del palacio, de sacerdotes, pues comenzó. Pero se cree que coincidió el tiempo del comienzo del reinado de Josías con el tiempo del comienzo de la profecía de Sofonías. Y se cree también que esta profecía de Sofonías breve, que te dije que está ahí en 3 capítulos, influenció a Josías para él hacer luego las reformas religiosas que logró hacer. O sea que Sofonías no perdió el tiempo, porque a veces perdemos el tiempo con unas personas y seguimos pegados con ellas. Y yo a veces le digo a los hermanos de la iglesia, miren, más abajo de gente, si estos 3 no te quieren oír, para ya de insistir con ellos, busca gente que tenga el corazón dispuesto, que te respete, que tenga hambre y sed de Dios, que quiera escuchar. Tú no puedes obligar a la gente. Y Sofonías estuvo durante 20 años profetizando. Yo me imagino que en lo que Josías fue madurando y luego entra en las reformas que yo les voy a explicar. Pero el libro empieza tan duro, tan fuerte, porque una vez
se dan esos primeros 20 años de Sofonías predicando en contra de lo que habían dejado los reyes anteriores. Arranca detrás de Sofonías a predicar Jeremías. Y Jeremías estuvo predicando 30 años antes de que viniera el cautiverio babilónico. O sea, eso fue largo camino. Yo no sé cuántos años estuvo Gigi Ávila, pero yo sé que le celebraron el 50 poco antes de morir, así que tiene que haber estado mucho tiempo. Pero tú sabes, el millón o billón de veces que Gigi Ávila dijo Cristo viene, yo no sé cómo no se murió ronco de decirlo. Pero él advirtió y no vivió para ver este tiempo donde se están comenzando las señales del fin y donde no se sabe cuántos años más van a pasar antes de que eso suceda. Que quiero aclararles algo. Todas estas señales es principio de dolores y señales de que el fin se acerca. Pero asimismo Sofonías habló de estas cosas y se estaba refiriendo al pueblo de Judá. Y aún profetizó cosas que ocurrieron a Judá en su siglo, pero se remontan también al fin de los tiempos en términos generales de la culminación de la historia. Por eso hay que tener cuidado. Uno no puede salir corriendo como un loco porque hay unas señales que sí cada vez son más y más certeras y más bíblicas, pero los libros apocalípticos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, como cuando, por ejemplo, Pablo le habla a los tesalonicenses que les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os desesperéis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los libros apocalípticos son libros de esperanza, libros donde se te dice que Dios va a estar contigo siempre y que si se te toca irte, lo que te espera es tan glorioso que no tienes por qué desfallecer. No hay incertidumbre, hay plena certidumbre de fe, no hay ignorancia, hay conocimiento, porque por eso Jesús dijo que Él vino de allá, que en la casa de su Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. O sea, Él nos dijo lo que había allá y cómo Él vino precisamente porque anhelaba que nosotros pudiéramos estar donde Él estaba, porque es un lugar de gloria, un lugar de plenitud. Y todos los libros que traen mensajes sobre los juicios de Dios terminan hablando de esperanza. Y nosotros no podemos perder la esperanza, porque Cristo puede venir esta misma noche, pero pueden pasar 10, 20, 100 años, porque la Biblia es intencionalmente como misteriosa en términos de que tú no puedas adivinar el momento de cada cosa, y como tiene un cumplimiento dual, en la mayoría de los casos se ve el cumplimiento para la gente que escuchó la profecía en el momento, pero también se dispara a un segundo cumplimiento al final de los tiempos. Por eso hay que vivir fieles como si Cristo viniera esta noche, pero trabajando como si fuera a tardar 100 años. O sea, no podemos quitar las manos del arado, no podemos asustarnos, al contrario, que yo les prediqué hace más de un mes: erguíos, levantad vuestras cabezas y cobrad ánimo, porque vuestra redención se acerca, y está tan cerca como un suspiro, o como una década más, o un siglo más. Yo veo difícil que sea un siglo más, pero puede ser fácil una década. Y atreverse a asignar fechas, como hicieron algunas doctrinas de error en el pasado, es antibíblico, es un total error, porque Jesús mismo dijo que ni aun los ángeles del cielo, ni aun el Hijo del Hombre sabía el día ni la hora en que sería el rapto de la iglesia. Así que no nos metemos a adivinos, porque los adivinos no entran al reino de los cielos. Pero si estemos atentos a las señales. ¿Para qué? Para llenarnos de esperanza, pero también para completar nuestro trabajo para el cual estamos aquí. Y evangelizar y ayudar a los que no entienden o no han podido entrar o siguen siendo manipulados y destruidos por el enemigo para que logren entrar. Porque Dios ama demasiado a la humanidad como para llevarnos a nosotros y olvidarse de los peces de color, y no. Dios precisamente nos está demostrando lo caliente que está la olla para que nosotros despertemos, salgamos a evangelizar en el fuego y poder del Espíritu Santo, en medio del avivamiento que va a venir como resultado de esta depresión y de esta pandemia y de todas estas crisis,
para levantar esa gran cosecha donde los más puedan ser salvos. Porque el mismo Pablo dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que tiene misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algunos que pierden esta vida terrenal porque creen que la disfrutan haciendo lo que les da la gana, pero realmente la vida aún terrenal se disfruta haciendo la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, muchos si logran arrepentirse antes de irse para la eternidad, Dios los perdona, y aunque pierdan esta vida terrenal, ganan la eterna. Qué bueno que en la gracia, la bondad y la misericordia de Dios pueden tener esa oportunidad. Lo lamentable es que si te pegan un tiro y tú no tienes tiempo ni de cerrar los ojos, ahí queda. O si te da un infarto y caes al instante, o si tienes un accidente de tránsito, como dijeron a unos padres de un joven que murió, él murió en el acto, o sea, no hubo tiempo para nada. O sea, uno no se debe estar engañando, creyendo que hay algo que disfrutar en el mundo, porque no lo hay. O es efímero, es superficial, es autodestructivo. A la larga te resta en vez de añadirte, pierdes en vez de ganar, te hace daño en vez de hacerte bien. Y el Señor le gustaría que tú empezaras a disfrutar la vida eterna desde hoy, desde el mismo día que creíste para salvación. Pero a veces el enemigo nos engaña y no nos damos cuenta de eso. Pero tenemos que estar listos y tenemos que estar contentos de que nuestro Señor viene pronto y de que nos va a empoderar para nosotros poder evangelizar y atraer a los más posible para que se vayan con nosotros al reino de los cielos. Y yo te traigo todo esto porque Manasés no aprendió de Ezequías, su papá, y Amón, hijo de Manasés, tampoco. Pero sin embargo Josías, se cree que como parte del mensaje de Sofonías, en esos 20 años escuchó, maduró, y una de las cosas que hizo Josías fue que envió a unos sirvientes, albañiles, carpinteros, a limpiar y a arreglar las grietas de la casa de Jehová y a eliminar de allí todos los ídolos, toda la basura que habían puesto allí su padre y su abuelo. Y es en esa búsqueda, en esa operación limpieza, renovación, restauración, que encuentran el libro de la ley de Jehová que estaba perdido. Y cuando Josías lo recibe y lo lee, se espantó y dijo: Dios mío, si nosotros estamos viviendo todo lo contrario a lo que Dios pide, nosotros estamos bajo maldición, ¿qué será lo que nos venga? Si en verdad estamos viviendo totalmente contrario a lo que Él le agrada y a lo que traería como resultado victoria, bendición, vida eterna. Y ahí es que entonces Josías empieza las reformas, un avivamiento de la palabra, un avivamiento de cúltico. Se celebra por primera vez la Pascua después de muchos años que no se celebraba, y la verdad que el trabajo que hizo Josías fue extraordinario, y trabajó esos 20 años de Sofonía y los 30 años no completos, porque murió antes, en que Jeremías estuvo predicando. Ustedes muchas veces me han escuchado hablar de él. Pero era tal la condición en que los reyes anteriores habían dejado a Judá, que dice ahí que Dios profetizó que extendería su mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y eliminaría todos los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Qué atrevimiento, ¿verdad? Poner en el sacerdocio gente que no es digna, gente que no tiene testimonio, gente para quien Dios es un negocio o una conveniencia o una herencia. De ninguna manera eso puede acontecer. El altar es para quienes Dios llama y pone. Esto no es algo vitalicio ni para heredarlo. Es algo que cada iglesia se tiene que asegurar de a quién llama para que le pastoree y les guíe, porque realmente todo lo bueno que Dios hace tiene una contraparte de imitación del enemigo a través de la falsedad. Y habían falsos sacerdotes, falsos ministros, y él decía que iba a quitar a los que se apartan de en pos de mí y a los que no me buscaron ni me consultaron. Hay que tener cuidado por donde uno camina, a quién uno busca cuando está en necesidad, a quién uno consulta, porque el Señor es el Padre eterno, el fiel consejero, admirable consejero, dice Isaías 9. ¿Por qué tú vas a buscar consejo en otro lado?
Que de hecho Isaías 30 dice, hay de aquellos que buscan consejo y no de mí, que se apartan para escuchar en otro lado, añadiendo pecado a pecado. O sea, es pecado que vivas lejos de la voluntad de Dios, pero es más malo si quieres arreglar tu vida, consultarle a la gente que no está con Dios. Es como el hombre que le va mal en el matrimonio y le consulta a sus amigos divorciados. ¿Y qué te puede decir un divorciado para que tú salves tu matrimonio si él no lo pudo salvar? Las muchachas le consultan a sus amigas que están por la libre, locas, que es un novio que está de otro puesto. ¿Qué pueden hacer con el novio para retenerlo? El consejo que te van a dar no es bueno. O sea, uno tiene que saber a quién uno acude. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es la fuente de sabiduría, es la que te puede guiar en una vida buena, en una vida balanceada, en una vida correcta, en una vida sin temor, porque no te sientes que te están velando, no te sientes que vas por un camino incierto donde te puede costar hasta la vida. Y Dios le decía a esta gente que castigaría a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que se vestían con vestido extranjero. Era como una alusión a su pueblo, que hasta se vestía como se vestían los pueblos paganos. Yo busqué, y eso es todo lo que decía, gente que no le gusta la cultura eclesiástica y se visten, hablan y se proyectan con la cultura mundana. Y tú no puedes distinguir si ellos son de Dios o no son de Dios. Que de paso, si no se puede distinguir, a lo mejor es que no son, o que no están tomando en serio a Dios. Y eso es preocupante. Eso es bien preocupante. Y dice que asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Él estaba refiriéndose a que no entraban en el templo adecuadamente, saltaban la puerta, se iban sin sacrificio, sin hacer lo que Dios demandaba antes de entrar. Y robaban. Y llenaban la casa de sus amos y de sus señores con cosas de robo y de engaño. Gente que se burlan, como nos pasó el verano pasado, de todo lo que nos roban y de lo listos que son y de cómo los engañan a todos y nadie se da cuenta hasta que Dios le da ganas de sacar a la luz lo oculto. Y mira la vergüenza que se pasó en este país el verano pasado. Y hay que andar derechito porque Dios va a seguir revelando, porque la maldad de los pueblos está llegando a los cielos y ya Dios no aguanta más de tanta oportunidad, de tanta gracia, de tanta bondad, tanta misericordia que ha dado y no se reacciona. Y dice que habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor y gran quebrantamiento. Cualquier cosa parecida a esta pandemia no es pura casualidad, hay gran quebrantamiento, porque Dios está sacudiendo el planeta, tratando de que la gente mire para arriba. Ya hemos mirado para todas partes y no hay soluciones. ¿Por qué no buscamos a Dios? O sea, ¿por qué no aprendemos? Esta gente no aprendió del reino del norte, que había sido destruido por las mismas cosas, y ellos siendo el reino del sur, se portan igual o peor. No entiendo, igual cuando Nínive fue profetizada por Jonás a regañadientes para que Dios los perdonara, se arrepintieron y Dios los perdonó y duraron un tiempo bendecidos, pero después pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos y a la larga Dios terminó destruyéndolos, porque la gente tiene mala memoria, se le olvida que Dios fue bueno, que Dios fue misericordioso, que Dios perdonó y que perdonó porque nos humillamos y nos arrepentimos y volvemos a hacer lo mismo. Es como, y lo malo es que no tiene que ver con la inteligencia, es como una brutalidad espiritual, como una torpeza espiritual que no nos deja ver por el engaño del enemigo lo que nos está costando vivir como el mundo quiere y como el maligno quiere y no como Dios quiere. Dice que acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, como cuando uno va detalle a detalle con una linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Gente que se burla de nosotros, ay, tanto hablar que Cristo viene, que castigo, que juicio. Todo eso es pamplina, todo eso es cuento. Jehová no hará bien ni hará mal.
se está notando que esto está llegando a su colmo. Dios sí hace. Hoy estaba yo compartiendo con un hermano de la iglesia que perdió a su papá la semana pasada. Y él me decía, mire si es bueno el Señor, pastora, que 2 semanas antes él cumplió 85 años y vinimos todos los hijos, inclusive de afuera vinieron, y le celebramos el cumpleaños en el gazebo del hogar de ancianos donde él está, porque tiene principios de Alzheimer. Y él la pasó tan bien, y después vino la pandemia, no pudimos ir más, pero la directora del hogar nos enviaba fotos, videitos de él y se veía cantando, contento, hasta que de repente, de la nada, le dio algo del corazón porque él padecía de presión baja y ya estaba bastante débil. Y se fue en cuestión de nada, de 1 hora, de 9:30 a 10:30. Pero yo digo, mira que él me decía, qué lindo es el Señor, que él pudo disfrutar con sus hijos su cumpleaños. Y esos últimos días lo llenamos de atenciones y de cosas. Y no sufrió muchos más años esa enfermedad que deteriora tanto y hace sufrir tanto. Y tuvo una buena vida, 85 años. O sea, qué bueno ver las cosas en perspectiva. Ver cómo Dios es un Dios tan bueno, que obra, que nos ayuda, que está pendiente a nuestra necesidad. Dios sí hace bien. Y si tiene que hacer mal para que aprendamos la corrección, lo hace. Yo aproveché y le conté a ese hermano, pues si tú supieras que Dios no solamente nos suple lo que necesitamos, porque él me dio otro testimonio de cómo Dios hizo provisión, y yo le dije, pues si tú supieras, Dios no solamente suple lo necesario, Dios hasta nos da gustos. Dios es tan bueno que hasta nos da gustitos innecesarios. Porque yo le había dicho a mi esposo la semana pasada que yo tenía un deseo de comer pasteles o alcapurria, porque a mí me encanta la masa, no la yuca, la masa de guineo, plátano, yautía. Y yo decía, wow, que muchos meses desde que se acabaron las navidades, que yo no me como un pastel o una alcapurria. Y con esta pandemia, en mi iglesia mucha gente los hace y los hace sabrosos, pero ¿quién iba a estar en días así comprando y haciendo? La cosa es que solo dije aquí en secreto en mi casa, solamente a mi esposo. Y al otro día me llamó un hermano de la iglesia, pastora, se apunta que la semana que viene va a hacer la alcapurria y le voy a llevar. Y yo, muchacho, claro que sí. Esto es como una petición contestada. Y 2 días después llega otro hermano de la iglesia con una docena de pasteles congelados, una docena de alcapurria y un montón de viandas. Y yo digo, Dios mío, ni que le hubieran tocado pito. O sea, son cosas innecesarias, pero la gracia, la bondad, la misericordia de Dios va hasta allá. Que no solamente suple lo necesario, sino que hasta nos da gusto, como para levantarnos el ánimo, para alegrarnos, para que veamos que Él es un Padre cariñoso, que a Él le gusta complacernos, que todo no es mandamiento ni trabajo. Y hay tanto que celebrar porque Dios sí contesta, Dios sí hace bien o hace mal. Porque Él ama tanto a sus hijos que si van por el camino del precipicio, Él les va a meter el jalón. Y Él va a tratar de evitar la perdición de esa vida y de esa alma. Pero la gente que está ahí holgada, en abundancia, que se creen que están bien, porque son buenos o porque no tienen que arrepentirse de nada, van a ver las consecuencias. Y eso era lo que decía Sofonías al pueblo. Y decía, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Allí gritará hasta el valiente. Como quien dice, sí, sigan sacando pecho. Ustedes se creen los más prepotentes, poderosos, que no tienen que temerle a nadie. Hasta los valientes van a gritar. Porque va a ser un día de castigo, un día de llamar a cuentas, dice. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Tribulación y angustia. Porque no les importó que durante 20 años, y los profetas anteriores también, yo estoy hablando solo bajo el reinado de Josías, durante 20 años Sofonías hablándole, no quisieron hacer caso. Y él les hace un llamado en el capítulo 2 y les dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Otra versión dice, desvergonzada, oh nación desvergonzada, que no sabe tener vergüenza. Yo me acuerdo que Terranova dijo una vez en un sermón, eso fue un predicador argentino de la Alianza, que murió hace muchos años, pero era excelente. Él una vez predicó un sermón que decía,
no les da vergüenza de no tener vergüenza. A mí nunca se me olvidó esa frase. No les da vergüenza de no tener vergüenza. Wow. Eso es ser como carifresco, ¿verdad? Yo no sé, en Puerto Rico, jíbaro, sería una palabra así. Y Dios le está haciendo un llamado. Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día venga, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Dios está siempre advirtiendo, antes que tenga que castigar, antes que tengan que sufrir las consecuencias, antes que les venga sobre su cabeza las consecuencias de sus malos caminos, antes que no haya remedio, antes que se cierre la puerta. Porque Dios insiste hasta lo último. Yo creo que el que se condena porque hasta el final rechaza la gracia de Dios. O jugó tanto con el amor y la gracia de Dios que se endureció a tal punto que ya no sentía la redargución del Espíritu Santo y no pudo responder y reaccionar. Y Él hace un llamado, porque en todos los pueblos hay de todo. Fíjate cómo dice en Sofonías 2:3, buscad a Jehová ustedes los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios siempre tiene un remanente fiel y esa es la iglesia. La iglesia que no se puede callar, que tiene que procurar la paz, la justicia, que tiene que seguir ayudando. A mí alguien me dijo que alguien del gobierno había dicho que nosotros servíamos más que para cantar y predicar. Si se fuera a calcular en dólares y centavos, en lágrimas, en amor y en esfuerzo y en sacrificio, todo lo que las iglesias en este país hacen, socialmente hablando, porque espiritualmente predicamos hasta por los codos, ahora hasta por toda la tecnología disponible, radio, televisión, celulares, internet, todo lo que haya. Pero bueno, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sabes la cantidad de dinero, de esfuerzo, de sacrificio, de amor que se invierte llevando comida caliente, llevando compras a los necesitados, haciendo clínicas gratis de detección de azúcar, de colesterol, de alta presión, haciendo referidos? O sea, son tantos los lugares que hay en Puerto Rico que suplen compras, como el de nosotros, Coasi, que da compras de alimentos, artículos del hogar que nos donan, que estén en buenas condiciones, ropa hasta nueva, consejería con profesionales de la conducta que dan consejería de noche, y así hay cientos, unos más desarrollados, otros menos, y hogares de rehabilitación para adictos ni se diga. Tanta gente amada, atendida, puesta en nuestras rodillas, ayudada, que nadie lo toma en cuenta cuando se legisla a favor de nosotros o contra de nosotros. Que somos un pueblo que ama y que lo demuestra con la palabra y que lo demuestra también con las acciones. Yo me quedo boba, la gente de mi iglesia que me sigue escribiendo en medio de la pandemia, porque yo me estoy ocupando del altar y de las crisis, pero hay un montón de gente ocupándose de la identificación de gente sin compra, sin comida, y yendo a muchos lugares y haciendo compras y llevando y buscando donantes. Y yo digo, pero estos no se cansan. Yo tengo un equipo de capellanes que son unos exagerados. Y así por el estilo, en todas las iglesias, yo que estoy en un chat de pastores, que muchas cosas se hacen, que si se fuera a calcular el costo de eso, estamos haciendo, sabe Dios, más que el mismo gobierno. Por eso merecemos respeto y apoyo, porque nosotros no estamos para sacar, estamos para dar. Pero obviamente con algo hay que pagar los templos, la luz, el agua, los materiales educativos, las bocinas para que se escuche el mensaje, los empleados administrativos, los mismos pastores que sufren hambre y comen, que necesitan un techo, que también tienen que recibir lo necesario porque el obrero es digno de su salario. Pero en el momento de juzgar no se toma en cuenta nada de eso, pero Dios lo ve. Aquí dice, ustedes, buscad a Jehová ustedes, los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra mi juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
que sí fueron guardados, pero se estaba refiriendo a ver si toda la ciudad podía ser guardada a causa de estos pocos fieles que no habían doblado sus rodillas a los ídolos. Y dice, y yo he oído, a mí me espantó esto porque yo me he leído la Biblia completa más de una vez, pero a veces leo cosas y digo, yo leí esto alguna vez. En Sofonías 2:8 dice, yo he oído las afrentas de otras tierras y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. O sea, yo he oído como Moab, como Amón, como otra gente les quita el territorio, se burlan, los asaltan, los deshonran. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y engrandecieron contra mi pueblo, Jehová de los ejércitos. Terrible será contra ellos en la hora de la destrucción. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Dios tiene cuidado de su pueblo. Y sufrimos y podremos sufrir más, pero eso no nos va a callar. Nosotros vamos a seguir diciéndole a la gente que Dios vive, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que hay que prepararse, que el mundo destruye, que el enemigo engaña, que el cannabis no es tan bueno como dicen, que el alcohol no es tan alegre como dicen, que el cigarrillo no es tan calmante como dicen, y que el soltar una y coger otra, o el soltar una y coger otra, te destruyen tu dignidad. Y en vez de hacerte más feliz, te hacen sentir miserable, como me han contado muchos hombres que se han convertido y dicen, qué horrible, uno estar de cama en cama, y ahora uno lo que siente es vergüenza. Qué bueno que Dios ha quitado la culpa y ha limpiado el pecado, pero qué horrible ese tiempo. Los que lo han vivido lo reconocen. Y termino en Sofonías 3, donde el Señor dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y lo que hay para esa gente es un ay. Acá en Puerto Rico sería ay bendito, lo que les espera a los rebeldes, a los opresores, a los que no escuchan la voz de Dios, a los que no aprenden corrección, a los que no confían en Dios, a los que no se acercan a Él. Porque Dios mismo ha dicho, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y tú le tienes que decir eso a tus familiares, a tus amigos. Que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios hace todas las cosas nuevas, que no hay que morirse así, que hay oportunidad. Y sigue diciendo, Jehová en medio de ella es justo, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. O sea, el que quiere seguir en más de lo mismo, como les dije ahorita, ni se sabe avergonzar. No le suda la cara. Yo escuché una vez una viejita que decía, se lavan la cara con lechuga. Así de carifrescos son que se lavan la cara con lechuga. Ay, Dios mío. Y dije, ciertamente, cuando empecé a castigar, a destruir, a dejar desiertas las calles, dije, ciertamente me temerá mi pueblo, recibirá corrección y no será destruida su morada. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Se lo hicieron peor. Es como cuando tú le dices a un muchacho, te quiero aquí a las 12. Ah, sí, a las 12, pues llegan a la 1. Si tú quieres que llegue a las 12, le tienes que decir, te quiero aquí a las 11. Para que llegue a las 12, porque no quieren aprender corrección, no quieren reconocer autoridad, no quieren obedecer. Y no te gusta, pues lo voy a hacer peor. ¿Y qué uno va a hacer? Dejárselo en las manos del Señor. Porque Dios ve y Dios oye. Y Dios reclama lo que es de Él. Y Él buscará la manera de completo o a canto traerlos. Porque se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Pero el remanente de Israel, a esos fieles, la iglesia, los que temen, los que obedecen, los que respetan, dice, eso está en Sofonías 3:13, ya a punto de
entrar al cántico que leí al comenzar y ya estoy terminando. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados. Dios nos está apacentando. Y dormirán y no habrá quien los atemorice. Vamos a poder tener tranquilidad para descansar. Y ahí es que dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, porque Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. O sea, cuando Dios permitió la destrucción, se llevó todo lo que no servía y le dio paz a ese remanente fiel. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey en medio de ti, nunca más verás el mal. Ya en el capítulo 3 uno va viendo el cumplimiento dual de la profecía. Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Está o no está Dios en medio nuestro? ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Sabes que Él es Dios o no lo sabes? ¿Vas a confiar en Él, que es soberano y que tiene todo poder, o vas a seguirte creyendo que depende de ti las cosas? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él es el que lo va a hacer. Se gozará sobre ti con alegría. ¿Sabes? Se va a poner contento cuando te vea renovado. Callará de amor. ¿Qué será lo que Dios tiene que callarse de cada uno de nosotros? Que nos ama tanto, que no nos tira al medio, que no ventila o no publica nuestros errores, nuestros pecados. Él dice que se gozará sobre nosotros con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. Y ahí es que cierra diciendo, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Dios sabe el largo tiempo que hemos pasado sufriendo. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a tus opresores. O sea, les voy a dar el pago a tus opresores, pero salvaré a la que cojea, recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, yo os reuniré y os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Él va a levantar nuestro cautiverio. Esto se va a acabar. Dios va a hacer justicia. Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Dios nos va a bendecir. Dios va a ver nuestra fidelidad. Dios tiene un remanente fiel y la iglesia no se va a rendir ni se va a quitar. Tenemos que seguir hacia adelante aunque empiece la persecución. ¿En cuántos países hay persecución? Y el evangelio se sigue predicando. Demos gloria a Dios por los años que hemos tenido toda esta libertad y que la vamos a seguir teniendo, pero aunque venga lo que venga, con nosotros está el Todopoderoso. Y Él va a levantar nuestro cautiverio como levantó el de este pueblo. Y como va a hacer justicia y misericordia a todos aquellos que pongan en Él su confianza, que sean humildes de corazón, pobres de espíritu y que procuran la justicia. Pero hay del que escoge lo contrario y atesora contra sí fuego para su cabeza. Yo quiero orar para terminar. Todavía si quieres llamar pidiendo la oración lo puedes hacer al 787-883-0809. O si también quieres expresar que quieres que se ore por ti porque quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador o reconciliarte con Él. Porque eso es lo que está haciendo el Señor, llamando a la reconciliación. Dios está llamando a la reconciliación con Él, con la familia, con la iglesia, con los hermanos, con los amigos, a ser gente de paz, de amor. Y está empezando por nosotros y qué bueno que Dios dice que va a hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dios es bueno, Dios es fiel, pero Él quiere tener misericordia también de ti. Si estás lejano, estés cercano. Si estás engañado, ven a la verdad, despierta, corre a los brazos de tu Señor, Él te ama. Él te va a perdonar. No creas en la mentira del enemigo que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, no. No creas que ya le has fallado demasiadas veces, no. Dios te va a ayudar.
y vas a poder ya de una vez levantarte, mantenerte firme, fiel. Y ese tiempo que dice ahí, donde cantarás y donde Él se alegrará por tu nueva vida y callará de amor, va a venir. Así que espero que tomes la decisión correcta, que hoy le digas a Jesucristo, ayúdame. Y gracias por esa gracia, esa bondad, esa misericordia que me estás expresando. Porque yo te necesito y quiero volver a ti. Perdóname, ayúdame y dirígeme. Tomo tu mano y empiezo una nueva vida. Aleluya. Habrá fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Aleluya. Padre Celestial, bendice grandemente a cada hermano y amigo que nos escuchó y arrópalos con tu gracia, con tu voz y que puedan meditar bien en todo esto que se les ha hablado y puedan tomar decisiones correctas. Correr a ti, que eres el Dios de los dioses, el Padre de los padres, el único que puede salvar y el que lo quiere hacer antes que sea tarde. Gracias por esta oportunidad y sigue con cada uno de nosotros el resto de la noche. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, les esperamos el resto de la semana a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.